Hola, Bien, vamos estoy de afuera. a orar entonces y Amén. ahí les pido su atención nomás a la oración. Gracias, querido Padre, por este día, la oportunidad de tener también esta clase una vez más, un repaso y aún preguntas que podamos tener referente a lo que es esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y pedimos que nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu, que otros hermanos también se puedan agregar e interesar en este material para estar aplicándolo también en su vida, en su trabajo y ministerios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces acá un segundito nomás que quiero pedir ayuda ahí para poder verme ahí. Voy a hacer un breve repaso de todo el material, digamos, que hemos utilizado durante estas semanas, pero ustedes ya lo tienen, ¿no es cierto? Cada semana, cada domingo, con la excepción de un apunte que lo voy a mandar hoy sin falta de la segunda clase, ahí algo se traspapeló y no quedó entonces registrado en los materiales que les enviamos. Entonces, van a tener ahí de la primera, segunda, después hay uno que es tercera y cuarta clase que está junto, eso ya lo verifiqué, está en el WhatsApp, después quinta y sexta clase. Hoy es la séptima, es nuestra última, pero vamos a hacer un repaso antes también de dar una oportunidad de poder hacer preguntas o compartir experiencia, ¿no? Entonces, en esa primera clase, el día 14 de marzo, ustedes ven, pueden buscar allí en su WhatsApp y van a tener allí el apunte, ¿no? El 14 de marzo, la gran comisión, el evangelio, el mensaje que Dios nos dejó para compartir con este mundo. Y también hablamos en esa oportunidad de argumentos o excusas que utilizamos nosotros los creyentes para no cumplir con esta responsabilidad que el Señor nos dejó, ¿ya? Hablando de ahí de una que no somos de una posición social o de una capacidad intelectual que las demás personas, que los problemas de la humanidad se solucionan con cambios políticos o sociales, que no tengo el don de evangelista, no me siento con ánimo para hacerlo, o la vergüenza, ¿no? El temor de hacerlo. Y todas realmente son excusas porque Dios nos dejó ya la provisión también a través de su palabra, el Espíritu Santo, además, que está con nosotros. La Biblia hablaba también o habla de cosas que son reales. La orden de Dios es real, ya es verdadera, es genuina y es para cumplir y obedecer. Después hablamos del cielo también como un lugar real, un lugar entonces eterno de descanso, de consuelo y también en donde estaremos allí con nuestro Dios por la eternidad. Pero también la otra realidad del infierno. El infierno igual es real, y el Señor Jesucristo también habló en reiteradas oportunidades referente al peligro en el que está la humanidad, el ser humano en forma individual por causa de su pecado, pero que Él es la provisión para la salvación. Por eso Él vino a este mundo, si no, no habría sido necesario que Él viniera, que Él tomara la forma humana, que muriera en una cruz, fuera sepultado y resucitara. Pero además tenemos la posición de embajadores en nombre de Cristo. Entonces, representando a nuestro Dios en este mundo, tenemos la posibilidad de ir y llevar el mensaje de salvación, ¿ya? Y estamos allí compartiendo. Entonces, hablábamos también que cuando queremos que las personas también quieran o se abran ellos también a hablar temas espirituales concernientes a su propia vida, también nosotros, o ayuda mucho cuando nosotros estamos compartiendo nuestro testimonio personal, ya nuestra propia experiencia de vida, que nuestra vida realmente era también vacía, una vida sin propósito, una vida también que estábamos esclavos de diversas prácticas o vicios, etcétera, pero que a través de Jesucristo encontramos el camino y la salida. Entonces ahí en el testimonio hay 4 elementos: cómo era tu vida antes de creer en Jesús,
¿ya? ¿Cómo era mi vida antes de creer en Jesús? En segundo lugar, ¿cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a escuchar el Evangelio? Y ahí recordamos el día, ojalá la fecha o el año, cuando en una reunión o un amigo o alguien me habló, alguien me invitó a una actividad evangelística, etcétera. En tercer lugar, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que confiaste en Cristo como tu Salvador? Ya cambios que has experimentado. Y después también en qué versículo, en cuarto lugar, en qué versículo basas tu seguridad de salvación. Entonces, eso era el contenido de la primera clase. Y después en la segunda clase hablábamos también allí de lo que es la causa. Cada creyente ha sido llamado a ser parte de la causa de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Eso es a lo que el Señor nos llamó. Entonces, en la segunda clase, ese apunte lo voy a reenviar entonces hoy para que lo tengan también. Eso corresponde a segunda clase, está ahí escrito con paréntesis. Hay una causa a la que debemos unirnos, los seguidores de Jesús, y es entonces a compartir el mensaje de salvación con otras personas. Dice entonces también que a veces cuando no nos involucramos en esta tarea tan maravillosa de predicar el Evangelio, hablábamos de algunos motivos, ¿ya? Como era apatía espiritual, como era desinterés, desánimo espiritual, ¿no? Todos sentimientos que tenemos en nuestra vida y que nos frenan o no nos hacen ver la importancia de predicar el Evangelio. Pero también hablábamos allí de que todo comienza, esta causa, cuando oramos a Dios, ¿no? O la oración es fundamental para que Dios mueva nuestro corazón y nos haga sensibles a la necesidad de las personas, para poder tener una compasión por aquellos que se pierden, como el Señor Jesucristo la tuvo en su ministerio terrenal, cuando leemos en la palabra de Dios que Él veía a las multitudes como ovejas desamparadas y que no tienen pastor. Después, en esa segunda clase también hablábamos de, claro, muchas veces pensamos que es incómodo tratar o abordar el tema espiritual con las personas y cómo podríamos ser más efectivos y más naturales en nuestra forma de compartir el plan de salvación. Y allí hablábamos de seguir el ejemplo de Jesús en Lucas 5, del 15 al 26, la historia cuando allí unos amigos llevan a un paralítico delante de Jesús y ellos allí entonces descubren el techo para bajar el lecho en el que él se encontraba y Jesús le sanó. Allí entonces en esa historia aprendíamos que el Señor Jesucristo oraba constantemente, ¿no? Cómo el Señor trataba en su relación con las personas, todo comenzaba con la oración y él a menudo se menciona en los evangelios que él se iba a lugares desiertos para orar y allí estaba entonces en comunión con su Padre. Después el hecho de cuidar y de compartir. Entonces definíamos cada una de ellas, ¿no? Lo que es orar. Entonces es el tiempo de estar a solas con Dios y también podemos orar específicamente por personas a quienes queremos alcanzar. ¿Ya? Personas que son parte de nuestro círculo de amistades, de personas del trabajo, vecinos, familiares. Entonces, con ellos, ya a ellos son a quienes debemos en primer lugar presentar delante de Dios en oración, con nombre y apellido, específicamente. Señor, prepara el camino, obra, toca el corazón de esta persona, ayúdame a mostrarle a él interés, preocupación, ¿no? Porque aparte de orar hablamos de cuidar, el hecho de mostrar una preocupación o un interés profundo por las demás personas, por sus necesidades en su contexto social. Y el Señor lo hacía de esa manera, les ayudaba sanándoles física y emocionalmente. Entonces, el orar y el cultivar una amistad y relacionarnos con las personas ayudan para cuando llegue el momento de poder compartirles el mensaje de salvación.
allí entonces ese cuidar o ese relacionarnos con personas, entablar amistades, puede tomar días, semanas o meses. Pero después, una vez que ya hemos sentado la base de la oración y del cuidar o entablar una relación de amistad con las personas, de confianza, ahí entonces eso ayuda a abrir el corazón de la persona para que le compartamos con palabras, con claridad, el mensaje de salvación y ser más efectivos. Ya, porque si bien nosotros hablábamos de que podemos planear actividades de evangelismo cada tanto, ¿no? De ir a la calle, predicarle a personas que tal vez nunca le hemos tratado, no conocemos, igual tiene validez porque es sembrar la palabra de Dios. Dios igual puede obrar en el corazón de esa persona que a lo mejor ya escuchó de alguien con anterioridad respecto al mensaje de salvación. Pero después, entonces, necesitamos allí entender que es más efectivo cuando hacemos este trabajo en la vida de personas que ya nos conocen, que tienen una relación con nosotros, que ven nuestro testimonio a diario y que saben que lo que le estamos hablando es algo que realmente vivimos. Y eso les va a impactar a ellos también para querer escuchar lo que nosotros tenemos o lo que a nosotros nos ha hecho la diferencia en nuestra vida. Entonces, hacerlo como una conversación o diálogo con ellos y concluíamos diciendo en aquella clase que la conversación, ¿no es cierto?, sobre el plan de salvación es la conversación que más importa. Ya en la conversación entonces más importante. Después, entonces, esa fue nuestra segunda clase. Después tenemos ahí también en los apuntes el material de la tercera y cuarta clase, ¿ya? Y eso entonces lo tenemos ahí en el domingo, voy repasando aquí el domingo 4 de abril fue cuando tuvimos también esa clase y allí tenemos el apunte, ¿no? Relacionado con lo que es este estudio que continuamos. Entonces ahí en el 4 de abril tenemos el apunte de la tercera y cuarta clase. Y allí hablábamos también en esa clase de que uno de los mayores obstáculos para compartir el Evangelio es no saber cómo abordar el tema con las personas. Pero ahí hablábamos de tres palabras también que nos ayudan a llevar una conversación secular o una conversación trivial a el plano espiritual, a una conversación acerca de Dios. Ahí entonces hablamos de averigua, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, cuando hablamos de averigua, es cómo nosotros en una conversación, haciéndole preguntas, podríamos conocer a la persona, sus gustos, sus intereses, sus pasatiempos, sus opiniones respecto a distintos temas, ¿ya? Y ahí podríamos también llegar a preguntarle aún en el área espiritual, si él cree en Dios, si él alguna oportunidad estuvo en alguna iglesia o si él se identifica con alguna religión, etcétera, ¿no? Y allí entonces llevar la conversación al área espiritual, ¿ya? Aún le podemos preguntar en qué cree bueno, escuchar a la persona con respeto y aún después en segundo lugar, además de averiguar, de conocer a la persona a través de esa conversación, hablábamos también de admirar, ¿no? Reconocer y agradecerles por la sinceridad, ¿no? Porque hija! también que estaban allí también mostrando, ahora vamos a quitar el ruido ahí ambiente, entonces en esa admiración ya de reconocer aspectos de la vida, elogiar, ¿no es cierto?, las cosas que ellos hacen o les gusta hacer, pero también aún mostrarle respeto por que él nos está compartiendo lo que él cree respecto a Dios. Y ahí hablamos de una historia también de Hechos 17, cuando Pablo, estando en Atenas, también él comenzó su mensaje diciendo, ¿no es cierto?, que él veía que estas personas eran muy religiosas por todos los altares que tenían para los distintos dioses, pero que allí había encontrado un altar que era al Dios no conocido, y Pablo dijo, de ese Dios es de quien yo les quiero
hablar. Entonces, Pablo mostró respeto, admiración también hacia lo que estas personas le estaban compartiendo, ¿ya? Pero también vemos en tercer lugar, admitir, ¿no? Hablamos de, entonces, averiguar, eh, conocerlo a través de preguntas que le vamos haciendo y donde le dejamos a él hablar más que nosotros hablar, en ese caso, admirar, mostrarle aprecio, respeto y después también admitir, ¿no? El hecho de, también ahora llega el punto en el que yo admito o, ¿no es cierto?, le comparto lo que era mi vida, que mi vida era desastrosa, que mi vida sin Jesús era una vida sin sentido y propósito, una vida vacía. Y ese es el momento indicado para compartir el testimonio personal, ¿ya? De acuerdo a las 4 preguntas que habíamos hecho repaso hace un instante atrás, ¿no? El testimonio breve, no en detalle, pero de cómo era tu vida, cómo conociste a Cristo, cambios que hubo en tu vida y algún texto de la Biblia clave que le pudieras citar a la persona para decirle yo desde ese día tengo la seguridad que si muero voy al cielo, ¿no? Y la Biblia dice, ya, o este versículo me da esa seguridad, esa esperanza. Bueno, y ahí cuando ya compartimos nuestro testimonio también de cuándo fue que pusimos nuestra confianza en Jesucristo para que nos perdonara y recibir el regalo de la vida eterna, entonces decirle, entonces que quiero compartir contigo, permíteme compartir contigo brevemente un acróstico, ¿ya? Que tiene también 5 verdades que son muy importantes. Y en ese acróstico entonces hablábamos allí con la persona Cristo, ya está en el apunte. Cristo entonces es un acróstico simple que te ayudará a explicar el Evangelio a quienes no están familiarizados con la Biblia. Son 6 verdades fundamentales, ¿no? La primera, fuimos creados para tener una relación personal con Dios, como dice Salmo 100, versículo 3, ¿no es cierto? Que Dios nos creó, ¿no? Que somos entonces creación de Dios. Después, en segundo lugar, rompimos con la letra R, rompimos esa relación con Dios al pecar, ¿ya? Y que desde Adán y Eva hemos heredado el pecado, eso está en el apunte ahí, y Romanos 3:23, pero también nosotros hemos también pasado por alto los mandamientos de Dios y aún podemos dar ejemplo de lo que es el pecado, ¿no? Que no es solamente cometer un crimen, un asesinato o un robo de una gran cantidad de dinero, sino que con cosas pequeñas la Biblia nos habla que podemos también pecar contra Dios. ¿Ya? Después, en tercer lugar, es imposible con la letra I, es imposible quitar nuestros pecados haciendo buenas obras. Isaías 64:6, y aún podemos mencionar ahí Efesios 2:8 y 9, que las obras de justicia que hacemos realmente están contaminadas igual por nuestro pecado y no nos podemos deshacer del pecado haciendo buenas acciones o buenas obras. En cuarto lugar, ¿no? Con la letra S, Jesús sufrió, ¿ya? Sufrió el castigo por nuestros pecados al morir en la cruz y resucitar. Romanos 5:8 ahí es el clave y alguna explicación. En quinto lugar, todos los que ponen su confianza, ¿no? Con la T, todos los que ponen su confianza en Jesús tienen vida eterna. Juan 3:16. Y en último lugar, con la letra O, entonces ahí el obsequio de Dios es la vida eterna, ¿ya? O el regalo de Dios es vida eterna que comienza ahora y dura para siempre, según Juan 10:28. La vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha dado allí, entonces dice que no perecerán jamás, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí agrega también ese versículo. Luego en la quinta clase ya empezamos a hacer un breve repaso de eso,
de lo que era, después de compartir el acróstico o este mensaje de 6 puntos, le podemos preguntar, ¿lo comprendes? ¿Ya? ¿Tiene sentido para tu vida? Si la persona dice, no sé o no entendí todo, ahí podemos hacer un breve repaso de estos 6 puntos que le mencionamos. ¿Ya? Y después, si la persona dice, sí, tiene sentido, sí, comprendo, le podemos preguntar, ¿hay algo que impida que pongas tu confianza en Jesucristo para que sea tu Salvador y te dé la vida eterna? ¿Ya? ¿Hay un impedimento? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no le pides tú mismo al Señor Jesucristo que entre en tu vida, que perdone tus pecados, que te dé la vida eterna? ¿Ya? Y ahí le podemos motivar a que Él entonces ore, invitando a Jesucristo a entrar en su corazón. Y si dices que no sé cómo orar, permíteme, yo puedo guiarte en una breve y sencilla oración, pero que la repitas con todo tu corazón y Dios te va a escuchar. Y ahí entonces, bueno, ahí hablábamos también de que Dios quiere utilizarte para compartir el Evangelio de Cristo con las personas de tu círculo de la causa, ¿no? Por eso hemos hablado de la causa de Cristo, la causa de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y cada uno tiene un círculo con las personas que nos relacionamos, pero también, ¿no? Ese círculo que enfatizamos en la segunda clase, que ese es, ¿no es cierto?, algo constante, orar por personas, cuidar o relacionarnos con esas personas para lograr una amistad y confianza y compartir el plan de salvación. Y eso se hace constantemente, ¿no? Con algunas personas estamos orando, con otros ya hemos estado entablando una conversación o amistad, con otros ya le hemos hablado del plan de salvación. Y siempre tiene que estar activo el círculo de la causa, ¿ya? Bueno, y después hablamos del discipulado, entonces cómo llegar a ser también esos discípulos de Cristo, porque es la meta de Dios, es que cada uno pueda formar su carácter, ¿ya? También y lleguen a ser las personas o el creyente iguales a Cristo, ¿no? Conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es el proceso de madurez espiritual que toma tiempo también para alcanzarlo, ¿ya? Entonces, esa era la quinta clase y la clase pasada, entonces, del día eh, del domingo pasado, entonces allí también se envió ese material ya para poder, en PDF en este caso, y ahí está también el apunte donde se mencionaba el hecho de algunos componentes esenciales para el que discipula, ya que es la palabra de Dios, de lo cual debemos depender completamente y ser también estudiosos de ella, el Espíritu Santo, que es quien nos guía y es el maestro, el que enseña, ya, y es quien realmente está hablando al corazón de esa persona para que oiga la voz de Dios y le obedezcan a Él. ¿Ya? El compromiso también que debemos tomar con las personas, de no dejarlas, el modelar también en cuarto lugar, somos un modelo a seguir o debemos ser un ejemplo para la persona también, para todos los creyentes en general, ¿ya? Y somos iguales en la vida privada o en la vida pública. Y en quinto lugar, la atención individual, ¿ya? Entonces también una relación dinámica de amistad para tener con la persona, y eso debe continuar. Termina a lo mejor el estudio básico del discipulado y ahí debe comenzar también un periodo donde podemos seguir estudiando juntos temas de la palabra de Dios y donde también podemos estar eh, allí llamándolos para saber cómo están, de qué manera poder seguir siendo de ayuda o un consejero espiritual para su vida. Preguntas o algún comentario referente a este repaso que hemos hecho, por favor, tenemos la posibilidad de hacerlo. Vamos a volver a
No sé si me deja volver ahí a la forma de como galería. Ya, ahora sí. Bien, parece que alguien iba a preguntar algo o comentar algo. Adelante, si alguien quería hacer una pregunta o hacer un comentario. ¿Alguna experiencia? ¿Ya? Hermano, creo que está súper bien explicado lo del Evangelio, ¿no? Por mi parte, a pesar de que es algo que se hace habitualmente y hemos tomado ejemplo de otras maneras de hacerlo, pero todas llevan al mismo punto que tú has explicado, sobre todo ese acróstico de Cristo también hay que aprenderse de memoria, ojalá, para poder expresarlo de esa manera tan fluida. Pero en todo lo que es el Evangelio es la mejor manera diciendo una, cayendo en solamente cristocéntrico. Entonces siempre decir que Cristo es el que te salva. No meter ninguna cosa, ningún aderezo. Así que por mi parte, esta experiencias he tenido hartas, pero la mayoría lleva lo mismo. Que la persona sepa que es un pecador y luego, ¿no es cierto?, que hay una posibilidad de salvación que es Cristo. Brevemente, ¿alguna experiencia, hermano Jorge, que hayas tenido de hablándole a Y, alguna persona recientemente? bueno, mi experiencia más fuerte fue brevemente venir en el bus viajando de Santiago a Concepción de noche y se sentó un hombre a mi lado. Yo normalmente mi Biblia la llevo en el bolso, en la maleta, en la parte de los equipajes. Pero ese día mi mamá echó una sábana en mi maleta, así que no pude llevar mi Biblia. Aparte de eso, llevaba un libro para leer. Puse mi Biblia entre las piernas y me puse a leer. Un momento el hombre de al lado me preguntaba cosas, cuánto se demoraba en llegar. No sé por qué motivo entramos a hablar del Evangelio, no me acuerdo por qué motivo, qué fue lo que enganchó. Y él me dijo, bueno, me contó brevemente su vida, entonces luego le dije yo, bueno, le expliqué el Evangelio tal como tú lo has hecho, ¿no es cierto? Cristo te puede dar esa paz que tú necesitas a través de la salvación. Le prediqué el Evangelio como lo hacíamos habitualmente en San Joaquín, de ahí donde yo aprendí primeramente, y le dije que si él oraba y pedía al Señor que viniera a su corazón, él podía ser salvo. Habían pasado 5 minutos, no menos, 3 minutos, y el hombre estaba llorando desconsoladamente, pero llorando a mares, a mares. Wow, dejé mi libro nuevamente abajo, pesqué mi Biblia, le leí algunos versículos y él dijo, le he pedido a Cristo que venga a mi vida. Pero él lloraba a mares. Bajamos del bus, me fue a buscar Pedro Soto, un hombre de aquí de Concepción, al terminal, y él se bajó del bus, nos abrazó, gracias, gracias, y no había sido tanto lo que habíamos conversado, pero yo sabía que él había recibido a Cristo en su corazón, que Cristo había venido a su vida, le había convencido de pecado al Espíritu Santo, entonces él estaba llorando porque sabía de lo que lo había librado. Se fue llorando y agradeciendo. Yo le dije, ahora llega a tu casa, cuéntanoselo a tu esposa, a tus seres queridos, qué es lo que ha pasado. No lo volví a ver, la verdad que no lo volví a ver porque él era un pasajero esporádico. Pero esa fue una experiencia. Yo sabía que ese hombre había recibido el Cristo porque no puede estar tan compungido. Yo el mismo, estar tan apretado, así, tan liberado, no era algo casual, el hombre estaba liberado de su pecado. Fue una experiencia, bueno, desde entonces empecé a predicar mejor el Evangelio, a hablar más sobre Cristo céntrico, sin irme por las ramas como antes posiblemente lo hacía. Eso es todo, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano Jorge. Y claro, experiencia allí de ver el poder de Dios obrando. Recordemos que es el Espíritu Santo entonces que está usándonos a nosotros como instrumento y es la palabra de Dios la que es como una dinamita, ¿no? Como dice Pablo ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ahí está el hecho de que el mensaje es poderoso por sí mismo y nosotros simplemente tenemos que disponernos como instrumentos del Señor. Entonces,
no temer a hablar con personas, a abordarlas, y ya hemos visto algunas formas prácticas desde una conversación cualquiera, podemos llegar al punto de una conversación espiritual, ¿ya? Y más cuando, como dice el hermano Jorge, con personas que se ponen al lado del asiento tal vez y que no le vamos a volver a ver, es la oportunidad que Dios nos da, ¿ya? Y cuanto más con las personas que sí tenemos interacción permanente, tienen que saber, tienen que oír de nuestra boca, pero ahí, ¿no? Orar, relacionarnos con ellos, entablar un conocimiento donde vean que nos interesan ellos a nosotros, y ahí compartimos el plan de salvación con aquellos que podemos interactuar más constantemente. ¿Quién más tiene alguna palabra o experiencia también para compartir en estos minutos que nos quedan? O pregunta, ya pregunta si algo no le quedó bien claro. Vamos a Bueno, tratar de responderla. Sí, ya que nadie me hace pregunta, aprovecho. Lo otro que quedó muy claro y yo lo llevo en mi vida es luego si podemos hacer un seguimiento de esa persona, es lo ideal, sin ahogarla, dándole espacios, pero hay que hacer un seguimiento en oración, primero en oración y luego ojalá tener algún contacto de vez en cuando. Hola, ¿cómo estás? Te pasé a ver, porque la verdad que andaba por aquí cerca. Bueno, tratar de ser honesto con todo, pero principalmente lo primero es la oración, porque yo siempre le digo, le advierto a las personas que han dado su opción por Cristo, que el enemigo va a andar como león rugiente detrás de ellos. Les leo el texto, que cada cosa que hoy en día pasa en su vida está controlada por Dios, pero hay fuerzas que no van a querer que sigas adelante. Cuando llegues a tu casa, posiblemente vas a predicar esto que yo te enseñé, y vas a llegar y te van a decir, ah, ya te engañaron, te engancharon esas sectas, te están enseñando mal. No, yo antes era de lo otro, y eso era la verdad. Vas a sufrir todos esos oprobios. La gente no te va a querer tampoco, te va a rechazar. Como rechazaron a El Salvador, como no te van a rechazar a ti. Así que ora nomás y ten tranquilidad. Y por eso hay que hacer un seguimiento en oración y físicamente si es posible. Eso nada más. excelente, ¿no? Y entonces, claro, cuando terminamos de abordar a la persona, más si alguien ahí que no tenemos una relación constante permanente, pero decirle, por favor, dame tu contacto, o te dejo mi teléfono, llámame, ¿ya? Hoy en día todos andamos portando un teléfono, entonces así tratar de inmediatamente dejar el contacto para llamarlo en los próximos días, y allí, ¿no es cierto?, si es telefónicamente, ahora si uno lo puede ir a ver, pero debe ser en los próximos días y no dejar pasar el tiempo que se olvida, allí abordarlo. ¿Te acuerdas cuando hablamos ese día? Tú también ese día, ¿te acuerdas que tú manifestaste hacer una decisión? ¿Qué decisión tomaste ese día? Y bueno, y ahí ver si se acuerda, y si no, ahí es la oportunidad de repasarla, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de esto? ¿Aparezco yo? Sí, soy... Etcétera. Entonces, Yo esa es soy... la manera de ya de empezar un contacto para el seguimiento, ¿no? Y eso demanda paciencia, y cuántas veces a la primera, a la segunda, a la tercera y otras, más veces esa constancia en la que a muchas personas les da a notar y realmente esta persona se interesa en mí, entonces algo tiene para compartir conmigo, ¿ya? Y esa constancia Dios la va a premiar también, hasta llevarle a que pueda tener un discipulado, un estudio bíblico, y allí integrarlo a la iglesia, ¿ya? Pero ahí está la obra, empieza con el evangelismo y continúa con el seguimiento hasta que le podemos discipular, ¿ya? E integrar a la iglesia local si no está incompleto el trabajo. ¿Qué más? Hermano Víctor, Sí, yo adelante. igual, yo igual me recordaba que cuando a veces con algunos amigos íbamos a otras comunas a predicar el Evangelio, lo que solíamos hacer, que los tratados que nosotros le pasábamos, le dábamos la dirección de la iglesia de Puente Alto. Por ejemplo, teníamos una iglesia allá, que era el Pastor Berrío. Sí, mira, acá hay una iglesia cerca. Y ahí le dejamos nuestro contacto, obviamente, pero como algo más cercano, por si él tiene un interés en congregarse,
le dejábamos ahí la dirección de allá. Cuando salíamos a otras comunas, obviamente cuando estábamos acá en San Joaquín o en la Florida, lo que nosotros hacíamos era directamente darle nuestra dirección, por si tienen interés, más nuestros contactos. Y es como bien dinámico eso, en el sentido de que la persona probablemente inmediatamente no haya comido el Evangelio, pero después ya leyendo el tratado, y a mí me pasó que yo decía, antes de convertirme, decía, yo quiero ir a una iglesia, y yo había una en la esquina de mi casa, en la estación central, yo vivía allá hace unos 12 años más o menos, y había una iglesia y yo decía, voy, y sabe que yo luchaba con ir a la iglesia, decía, voy ahí, llegaba el domingo, y decía, no, voy ahí, y al final no iba, al final no iba, y bueno, qué bueno que no iba porque era una iglesia de estas sectas, pero en mí sí había un interés en ir a una iglesia, por eso igual es importante también el poder también, si está en otra comuna, pero yo que poder también tener un contacto, ser también personas que tengamos esa unidad con otros hermanos en otros sectores y poder ahí darle esas direcciones. Y mi pregunta, hermano Víctor, algo que lucho, ¿qué pasa con el creyente que no tiene interés en predicar el evangelio? No tiene ningún interés. ¿Hay algo ahí? ¿Es un pecado? ¿O derechamente me gustaría ahí que me orientaran? Sí, a veces, ¿no es cierto?, puede haber distintas cosas que nos frenan, ¿ya? Pues hablábamos haciendo el repaso un poco de apatía, desinterés, falta de motivación, ¿ya? Y en eso, bueno, uno tiene permanentemente en los mensajes, predicaciones, uno lo está mencionando, motivando a los hermanos a que experimenten la bendición de lo que es el participar de esta tarea tan hermosa de evangelizar. Y después, si no, a veces es situaciones también en donde la persona no está totalmente comprometida con el Señor y tiene a lo mejor algo que como que lo frena, como que lo bloquea para poder hablar libremente o abiertamente acerca de las cosas espirituales. Pero todo eso depende, ¿no?, de poner nuestro corazón en comunión con el Señor y confesar nuestros pecados a Dios y darle para adelante. Entonces un creyente puede estar desanimado, apartado, alejado del Señor, pero todo eso Dios nos da nuevas oportunidades para retomar nuestro amor hacia Él y hacia la obra suya. Entonces, sí, hay que exhortar a esos hermanos para que puedan ellos, ¿cómo se llama?, entender la importancia de llevar adelante en obediencia a lo que Dios nos encomendó. ¿Sí, hermano Jorge? Sí, mira, otra experiencia que también les puede servir, hermano, que como te digo, no soy el más experto, ¿no? Pero gracias al Señor he tenido la oportunidad de predicar el Evangelio a diferentes tipos de culturas y eso me ha ido dando experiencia. Una de las experiencias que más afectan a por qué muchos de nosotros, o a muchos, me abarco yo muchas veces, hay gente que es más, que no tiene tanto don de palabras, no habla tanto, pero ojo que muchos de estos predican el evangelio. Yo conozco a mi esposa, un claro ejemplo de eso. Mi esposa es una mujer muy callada, pero cuando ella puede hablarle a alguna compañera de Cristo lo hace, o si no me llama y me dice, mira, me hicieron esta pregunta, ¿qué debo contestarle? ¿Qué puedo hacer? Es pedir ayuda. Pero una de las cosas que más frustra en la evangelización, no fue mi caso, al principio siempre, después ya no, es encontrar gente que dice ser evangélica y que se pone a hablar contigo y tú le preguntas si te mueres hoy, la pregunta clave es si te mueres hoy, ¿dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Ellos normalmente dicen al cielo, le dicen, y si Dios te preguntara en la puerta, ¿por qué debo dejarte entrar? Y está una sarta de, porque llevo 20 años en la iglesia, porque yo oro cada día, porque hago su voluntad, todo esto, soy una buena persona, me comporto y eso. Y luego tú le dices, y entonces si tú te salvas por todas estas situaciones que tú me has explicado, vas al cielo, entonces ¿qué hizo Cristo por ti? Y ahí se derrumba toda esa torre que han edificado. Y te digo, muchos han dicho esta respuesta, pero ese es un detalle. Y yo digo, no, esa es la parte principal, esa es la roca con lo que tú fundamentas todo lo demás.
Y muchas veces estos mismos evangélicos tiran a los que están practicando el evangelio, los tiran para abajo. No, si yo era igual que tú, yo tenía cualquier ánimo, andaba persiguiéndolos a todos prácticamente. Pero esto no es tan verdad. Por eso que se deben hacer cursos de evangelización como el que se está haciendo ahora, se debe perfeccionar a los hermanos que quieran participar, ayudarle a los que tienen dudas, porque predicar el evangelio muchas veces te tira más para abajo que para arriba. Pero ojo, recordando siempre Colosenses 3, 23, 24, hermanos, siempre recuerden eso. Y el que quiere evangelizar lo tiene que tener muy claro en su memoria. Todo lo que hacéis, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo de que de Él recibir recompensa. Así que ánimo a los que quieran predicar el Evangelio, les dejo la palabra. Gracias, hermano Jorge. Sí, ¿no? Y a veces nos encontramos, ¿no? Si yo también soy evangélico, yo también voy a la iglesia o iba a la iglesia y ahí o yo cantaba en el coro, etcétera. Entonces, bueno, como decimos, y es importante, no porque alguien te dice o lleva una Biblia, ¿no es cierto?, como la mía, así bajo el brazo, es un creyente verdadero, ¿no? Sino que a través de ciertas preguntas como la que hacías tú, ya si tú tienes la seguridad, ¿no? O si tú mueres hoy, ¿dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? ¿Ya? Y si tú si mueres y llegas delante de Dios y Dios te pregunta por qué razón debo dejarte entrar al cielo, ¿qué le responderías a Dios? Y ahí vamos a saber en qué está confiando, ¿no? En qué realmente está afirmando su esperanza. Y puede estar, ¿no es cierto?, totalmente equivocado y ahí le vamos a ayudar nosotros. Entonces, tiene un remedio equivocado para la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle a que se dé cuenta que ese remedio no le sirve, sino que es Jesucristo, su sacrificio, la fe, la confianza en Él. Entonces, excelente, gracias hermano Jorge por recordarlo, ¿no? No porque alguien diga que es evangélico nos quedamos tranquilos, igual en la conversación, ¿no? Y cuando hablamos al principio de una conversación secular, trasladarla al plano espiritual, ahí son esas dos preguntas claves que no las puse en el apunte, pero que son importantes, ¿no? Si tú murieras hoy, ¿dónde irías? ¿Ya? Y si te llegas delante de Dios y Él te pregunta, ¿por qué debo permitirte entrar al cielo? ¿Qué le responderías a Dios? ¿Ya? Dos preguntas clave. ¿Alguien más para compartir en esto? Vamos a dar 4 minutos más y concluimos para que empecemos en punto a las 11:30 la reunión. Juanito, ahí Altamirano lo veo con ganas de compartir, ya breve alguna experiencia referente al Evangelio. Sí, bueno, muchas experiencias con personas. Me ha tocado compartir con jóvenes que un día estaban confiando en unas personas, vinieron y le entregaron un collar con un crucifijo y un montón de cosas ahí había por haber para que confiaran en ellos, y ellos estaban muy contentos con eso, muy, muy contentos con aquello en sus manos. Y después que esas personas se fueron, con otro hermano fuimos y lo acercamos a ellos, preguntándole por qué tendrían que confiar en eso que está en sus manos, que no tiene ni un poder y que no les asegura nada. Entonces me los quedaron mirando y dijeron, claro, esto es algo material que lo hizo alguien con sus manos y que lastimosamente lo vende y lucra con aquello. Entonces le dije yo creo que eso no tiene ninguna validez. Entonces, a través de eso mismo que ellos tenían en su mano, empezamos a compartir de Cristo a estas personas que eran dos jóvenes, y estos dos jóvenes, a medida que íbamos conversando, se iban alejando más de su mano, se iba alejando más este collarcito, y como que después al final, bueno, al final del Evangelio, al final de predicarles de Cristo, de hablar del perdón, del pecado, hay un basurero un poco más allá. Así que el Evangelio cayó en su corazón tan bien que se pararon solo y fueron en un acto de fe, de obediencia, a tirar esto al tarro a la basura. Entonces fue algo muy especial para nosotros como creyentes, ver cómo el Señor actúa a través de su palabra y que cayó en dos vidas
que en ese instante tomaron una decisión que fue importante, una decisión eterna, en donde su alma, Cristo la salva, y entonces uno dice, bueno, es el poder de la palabra del Señor, solamente uno usó lo que Dios le dio, que es su palabra, y a través de ahí uno puede ver vidas cambiadas de jóvenes, que como dice Jorge Orozco, esa vez fue la única vez que los vimos y después no los vimos más. Entonces, pero sí, con la certeza y la seguridad de que estas personas se salvaron y que pudieron entender al Dios verdadero, y no a nosotros, sino que lo que la Biblia decía, y que sus corazones fueron cambiados. Así que eso fue una experiencia muy buena en cuanto a lo que es el Evangelio, y eso siempre pensándolo, digo yo, cómo Dios hace un cambio tan profundo en vidas perdidas, que solamente Él es el que alumbra esos espacios vacíos del corazón del ser humano. Entonces, para uno es una bendición eso. Más hoy día con los jóvenes de acá donde nosotros vivimos, en donde hoy día el tema de la droga y todo eso es más complicado en el sistema, pero sabemos que el poder de Dios está ahí y que Dios puede hacer cambio en esta vida. Así que para mí es una alegría muchas veces compartir con los jóvenes y poder llevarlo a Cristo, y que el Señor haga esa obra que es de Él, de convencer al ser humano. Así que para mí eso es una bendición. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran desafío ahora por delante, también en el grupo de jóvenes. Estamos motivando a nuestros jóvenes a aplicar también estos mismos principios, ¿no? Que estamos aprendiendo en la clase, o hemos aprendido en esta semana, que ellos lo estén aplicando, orando por amigos, cuidando ahí o relacionándose con ellos a través de la amistad, y después también compartir el mensaje. Hermano... Lo último, mira, sí. lo escribí en el chat, pero por si acaso no lo ven. Cada vez que vayan a predicar el Evangelio, si alguien se siente motivado de ir a hablarle a alguien, en su mente inmediatamente, Señor, ayúdame. Señor, pon tú las palabras. Inmediatamente, rápidamente en tu mente. Porque el enemigo puede hacerte caer en lo que es la vanidad. Ah, mira, yo hice esto. No. Pero Señor, ayúdame. Si voy a predicar el Evangelio a alguien que voy preparado para, a un familiar, a un amigo, me siento en mi casa, oro y luego voy, siempre pidiendo a que el Señor esté interviniendo. Eso es algo importantísimo cuando vas a predicar el Evangelio. Excelente, ¿no? La oración siempre, todo lo que hacemos, ¿no? Todo trabajo, ministerio, enseñanza, discipulado, evangelismo, todo va acompañado de la oración para que tenga poder y sea guiado por el Señor, ¿ya? Terminemos orando entonces. Gracias, querido Padre, por esta oportunidad de compartir estas clases para que nuestros hermanos se puedan animar a estar aprendiendo, Señor, este acróstico, y a través de lo que es la oración, el entablar amistades o relación con personas, puedan también llegar al punto de compartirles el mensaje claramente a la vida de aquellos que no son salvos. Y ayúdanos, Señor, a que haya frutos de esto, y pedimos también tu bendición para lo que sigue de nuestra reunión más tarde, en algunos minutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.